Y vamos a hablar de un caso en especial que ahora ha tenido un vuelco interesante. ¿Recuerdan la suspensión del fiscal superior Rafael Vela? Conocido, casi emblemático fiscal. Fue suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que es muy autónoma. Fue suspendido en noviembre a 8 meses. Pues antes de que se cumplan estos 8 meses, él había puesto una demanda de amparo que ha sido acogida por una sala del Poder Judicial, una sala constitucional que ve estos temas, y pues han decidido que tenía razón y ordenan su reposición a su cargo en el equipo especial abajato y en la coordinación de las fiscalías de lavado de activos. Vamos a hablar con su abogado, que es alguien muy conocido. Gracias por acompañarnos, doctor Luciano López. Gracias, Fernando. Muchas gracias. ¿Puede decirnos cuál es la tesis central por la cual el Poder Judicial ha acogido el amparo que usted, representando a su patrocinado, el fiscal Vela? Una importante precisión. Ha acogido una medida cautelar, porque la demanda de amparo fue conjunto. Todavía no ve el fondo. En realidad hemos tenido una audiencia justamente hace 2 días en esta misma sala sobre el tema de fondo, pero anteriormente habíamos apelado la negativa de la jueza de primera instancia de concedernos una medida cautelar, y eso es lo que la sala por el momento ha acogido. Entonces la reposición del doctor Vela es una reposición provisional. ¿Por qué lo ha hecho? Porque la sala superior le ha dado la razón al doctor Vela en el sentido de que hubo apariencia de una serie de irregularidades en el procedimiento de sanción que se le impuso. Claro, son temas de forma. Temas de forma. No en el fondo, que a él hay unos de fondo. Se le acusaba porque una jueza se quejó de que él había hecho comentarios muy, muy duros contra ella, ¿no? Vamos por partes y cucharadas, porque sí ha habido un pronunciamiento sobre eso, pero al menos sobre los temas de forma, que en realidad son temas bastante relevantes y no son cualquier cosa, es que la sala también ha expresado su extrañeza, la palabra no es mía, es de la sala, bastante elegante además sobre el tema, porque ha dicho, claro, un investigador no puede aparecer un día antes de la sanción y firmar una sanción sin haber escuchado. Pero es para comunicar que estamos en la multiplataforma y por lo tanto también nos están oyendo en la radio. Excelente. Lo que había sucedido es lo siguiente, sino que al doctor Vela, un día antes de que se le emita la sanción en primera instancia, le cambian al fiscal que estaba viendo el caso. Un día antes de la sanción. Y viene esta nueva persona, este nuevo funcionario, y firma la sanción del doctor Vela. Lo que advierte la sala es que dice, primero que no solamente eso es un asunto extraño, sino que de cara al debido proceso es algo sumamente grave. Sí, hubo varias cosas extrañas. Claro, porque no te permite conocer quién es el investigador, poder informar adecuadamente, claro, el derecho a ser oído ante el nuevo investigador. Entonces es una de las cosas relevantes. La segunda que dijo rápidamente la sala es que sí, sobre el tema de fondo, la sala dice, a ver, acá hay un tema importante. El fiscal Vela es parte del proceso, no es el juez. El juez es el que se debe mantener con una total neutralidad y por tanto debe medir lo que dice en sus declaraciones públicas. Pero la fiscalía, sobre todo en casos tan relevantes como estos, si las contrapartes, que en estos casos son los investigados, justamente en casos notorios, hacen tantas declaraciones públicas, ¿por qué el fiscal también no puede tener esa paridad en el trato? Aparte de que además la sala advierte de que las presuntas extralimitaciones a juicio de la sala no son tales y por tanto cita incluso una serie de criterios, incluso de tribunales internacionales, sobre este tipo de declaraciones públicas. Así que entonces hay de los dos tipos. Hay pronunciamientos de la sala sobre las irregularidades que advierten el proceso y también existen criterios de la sala sobre el tema de fondo, que es que a juicio de ella, vuelvo a repetir, no hay una extralimitación en las declaraciones públicas del doctor Vela a la luz de una serie de criterios de tribunales. Tal vez hay una extralimitación en términos que la jueza pudo reclamarle disculpas, ¿no? Pero no interponer una queja que llegue al extremo de sancionar. O en todo caso era su derecho de poder presentar la queja, pero el equilibrio
conversado con su patrocinador, él reconocía que sí, que fue duro, ¿no? Y hubiera podido pedirle disculpas en su momento, pero no a través de una queja. Claro, y hay una cosa además que es importante no perder de vista, y es lo que nosotros como defensa hemos estado haciendo en este último tramo del trámite de la medida cautelar. ¿Cuál? De que hay una serie de evidencias que han salido a la luz pública que además han merecido aperturas de investigaciones penales, eso no es poca cosa, en las que están involucrados el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el fiscal que pusieron un día antes de que le pongan la sanción y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el presunto contubernio, y subrayo presunto porque es materia de investigación, en el presunto contubernio para poder sancionar con la suspensión al doctor Vela. Y con esto cierro. 8 meses, 15 días sin goce de haber y sin seguro médico. La sala también ha evaluado que el doctor Vela solo vive de su trabajo. Sí, las sanciones son drásticas. Es muy drástica, que tiene una carga familiar y que lo que es más grave, y que él padece una serie de situaciones de salud que no se ha podido atender, Fernando, porque lo privaron del seguro médico. Sí, una última pregunta antes de darle el pase a nuestro colega Jesús Miguel Calderón, que está en la plataforma de radio, sobre este caso. ¿Y el fiscal Vela quiere ser repuesto en el mismo cargo que tenía o se pone a disposición de lo que diga la Fiscalía de la Nación, sus superiores? Porque ya está funcionando su equipo con quien era su adjunta Elsie Garavito, ¿no? Esta es una cuestión que debe decidir la Fiscalía de la Nación, porque en la orden judicial es que se le reponga en su cargo, pero no olvidemos que el Ministerio Público es a su vez una institución jerarquizada. Entonces, y como él se allana, claro, como jerarquía corresponde, porque es lo que le corresponde a él y a todos los fiscales. No quiere ser más motivo de controversia. Por supuesto. La orden dice que lo reponga en el puesto y ya la decisión será del fiscal de la Nación. Bien. Buenas noches, Jesús Miguel, nuestro colega Jesús Miguel Calderón, que está en la plataforma de la radio. Jesús Miguel, ¿tienes alguna pregunta para hacerle al doctor Luciano López? Muchas gracias, por cierto, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Luciano López? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? Igualmente, un gusto igual. A ver, doctor, este tema del doctor Rafael Vela tiene una serie de cargas, entre ellas, diríamos muchísimas, políticas. Esa es mi primera inquietud. ¿Qué tanta carga política tienen las resoluciones en contra o a favor de uno de los investigadores, de un coordinador importante de casos tan renombrados de corrupción como el caso Lavallato? Y el otro, ¿qué tanto peso ha tenido las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, también colaborador de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Lo escucho, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en principio yo tengo aquí la resolución que ya ha sido notificada esta tarde a todos y por tanto tiene que ser cumplida de inmediato, pero lo que yo leo aquí en las 24 páginas que tiene la resolución, Jesús Miguel, es de que los jueces básicamente se han guiado por las evidencias existentes en el caso. Y como resumí hace un momento, me parece que las evidencias son de dos tipos. La primera, que era bastante evidente, que no te pueden, pues, en pleno segundo tiempo y víspera de que termine el partido, cambiarte al árbitro. O sea, eso es totalmente irregular y eso es algo que no se podría tapar el sol con un dedo. Lesionas una serie de garantías si haces eso. Lo segundo es que además también la forma en que se coloca la sanción, sumando una serie de penas para que acumulen 8 meses sin guardar las formas que establece la ley, que es algo que también advierte la sala, más da la impresión que era para justamente ahogarlo, porque eran 8 meses con 15 días sin goce de haber, sin seguro médico, de una persona que tiene carga familiar y que vive exclusivamente de su trabajo, porque recordemos que los jueces y fiscales no pueden ejercer ninguna función excepto la docencia. Entonces a él no lo privabas de su cargo, lo privabas de su función. Con lo cual entonces 8 meses siendo fiscal sin poder ejercer tu profesión, te ahogaban. Disculpa, y lo segundo... Sí, lo de la carga política, por favor. Lo de la carga política, creo que eso es algo que en todo caso son
efectos de. Yo no veo, al menos a la luz de la lectura de la resolución, que los jueces se hayan guiado por aspectos externos. Sí es cierto, como acabo de comentar hace un momento con Fernando, que fuera del proceso, de hecho, hay una serie de temas que repercuten en como por ejemplo esto que ha salido a la luz pública, que hay un par de investigaciones penales contra los principales protagonistas que aparentemente se habrían concertado para suspender al doctor Rafael Vela, pero ya son aspectos que definitivamente están en el espectro político, que no son ajenos, pero que al menos de lo que yo leo de la resolución me parece que los jueces se han dejado guiar por las evidencias del caso que eran bastante notorias. Luciano, y ahora te pregunto, ya fuera de este caso, porque hay otros que nos preocupan mucho más, que son aquellos que se han derivado de las declaraciones de Jaime Villanueva, y que ya hay algunas tramas muy engorrosas, muy preocupantes, que involucran a Rafael Vela. ¿También lo defiendes en esos casos? No, yo no veo asuntos penales, yo básicamente veo asuntos constitucionales. Entonces, yo estoy patrocinando este caso de amparo, y es una cuestión que ha estado bajo mi patrocinio y está ahora todavía bajo mi patrocinio. Los asuntos penales, entiendo que Rafael, además a quien conozco desde la universidad, conozco su trayectoria y sobre todo su don de gentes. Yo entiendo que él, con la transparencia y la trayectoria personal que tiene, porque lo conozco hace muchos años, estoy seguro que él hará su defensa y con la limpieza y la transparencia que tiene. Como has estado conversando con él y lo seguirás haciendo, te puedo pedir una opinión personal. Hay una trama que en especial me preocupa e inquieta, ¿no? De un fiscal como él, alguien tan importante persiguiendo casos de corrupción, y de pronto lo encontramos en esta trama, según lo dicho por Villanueva, en una reunión en la que no estuvo presencialmente, pero a la que atendió telefónicamente, según Villanueva, en una coordinación con la inminente congresista Ruth Luque, que estaba por juramentar, para tratar de ayudar a que Pedro Castillo no sea incluido en una investigación. Estamos hablando de julio del 2021, y para eventualmente ayudar a Vladimir Cerrón. Eso me parece... Mira, en todo caso lo que veo es que las investigaciones hay que mirarlas de dos maneras. Como todo en la vida, ¿no? Puede tener un aspecto negativo porque a nadie le gusta estar involucrado en una investigación, pero creo que también la parte positiva de una investigación es poder justamente que los hechos se despejen y se puedan dilucidar. Porque, claro, un aspirante o colaborador, porque hay que distinguir dos cosas, ¿no? Un colaborador es cuando el procedimiento de colaboración se cierra y es validado por un juez. Eso lo sabemos bien. Pero lo digo, ¿sabes por qué, Fernando? Yo no he mencionado la palabra colaborador. Lo que pasa es que lo que digo es que todas esas cuestiones tienen que ser corroboradas y es importante. Por eso que digo, por supuesto. Por eso que digo que la investigación a mí me parece que puede ser sana por un lado e incómoda por otro, pero al final creo que el saldo tiene que ser positivo. La reunión existió. Eso sí, yo no lo sé. Ruth Luque ha dicho que la reunión existió, pero que no estuvo Rafael Vela y que ella no sabe nada de Vela, pero Cerrón sí ha dicho que habló con Vela y que Vela quería beneficios para los fiscales. Lo que sí hay que tener en cuenta, que muchos de estos investigados, cada uno tiene una serie de intereses, y definitivamente Rafael Vela, por el cargo que tiene, por la función trascendental que tiene, puede ser un blanco muy fácil. ¿Ha conversado de eso? Sobre ese tema no, para nada. No he conversado con él sobre ese asunto. Pero lo comento porque por eso es que hace un momento decía, Fernando, yo en lo personal, más que mi cliente, Rafael Vela es una persona que lo conozco desde la universidad, que éramos estudiantes. Y como amigo, sabe que él era, según nos estamos enterando, muy amigo de Patricia Benavides, de Hernán Garrido Leca, de José Luis Aullón. Eso a mí no me consta. Eso yo no lo sé. Otro grupo. Eso yo no lo sé. Yo soy un viejo amigo de él, y a estas alturas del partido, pues nos conocemos desde la universidad. Y cada persona tiene diversos entornos, pero yo al menos, como le repito, Fernando, o sea, para mí, yo, conozco a Rafael y que confío en que él en las investigaciones tiene que mirarlas desde un punto de vista sano. Él al parecer tenía otro entorno de amistades, entre los que estaba la propia Patricia Benavides, Garrido Leca, Aullón, y creo que las fricciones y tensiones originadas de eso
han introducido pues algunos posibles vicios en su trabajo. Incluso los relatos que hace Jaime Villanueva, ¿no?, de su preocupación de Rafael Vela para que José Domingo Pérez no se enterase de sus andanzas con esos amigos, son terribles. Bueno, son cosas que tendrán que dilucidar. Como lo he repetido, una investigación puede tener una parte negativa, que es que la incomodidad, pero también puede tener una parte positiva, que es desahogar y despejar una serie de cosas. ¿Y ese sería su consejo como sí, abogado por supuesto, y amigo? Claro. Allánate. Y que estoy seguro que él lo hace. Tú que has sido tan severo, sí, por supuesto. Tú que has sido tan severo con los acusados en los casos que has visto, en los casos que has supervisado, pues sé severo contigo mismo. Pero por supuesto. Y allánate las investigaciones. Por supuesto. Y estoy seguro que sin necesidad que yo se lo diga, Rafael lo va a hacer porque además es lo que le corresponde. Creo que eso es algo que tiene que ser parte de la vocación de esa función pública, y de lo que lo conozco a Rafael, estoy seguro que así lo hará. Y como abogado constitucionalista, ¿qué piensa de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Adela Espinosa interpuesta por estos 5 congresistas y que también coincide con una de las razones que han dado los abogados de Patricia Benavides, que ella no debe investigarlos porque ella no es fiscal de la nación? 2 cosas. La primera, que sobre el tema de fondo es un notorio conflicto de interés. O sea, no olvidemos, hasta incluso formalmente, Fernando, de que existe una ley que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, a la que están sujetos todos los funcionarios de la nación, incluyendo los parlamentarios, y que regula justamente que uno de los deberes del funcionario público es no mantener conflictos de interés. Entonces, tú me investigas, ya, perfecto. Yo te denuncio porque como te denuncio constitucionalmente, te traigo a mi cancha, donde es el Parlamento. Entonces eso es un notorio conflicto de interés. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que veo es que eso forma parte de una estrategia de defensa bastante evidente, pero que en todo caso creo que más daño le hace porque, una nota a pie, antecedentes de que fiscales supremos hayan investigado a funcionarios aforados hay muchos. Uno muy conocido y reciente es el caso Cuellos Blancos, por ejemplo. El caso Cuellos Blancos lo ve una Fiscalía Suprema Penal. O sea, esta derivación que puede hacer el fiscal de la nación para que un fiscal supremo realice investigaciones es algo que ocurre en la práctica y que no tiene... Y que está normada por acuerdos de la... Y no solamente eso, sino que además existe hasta el nuevo Código Procesal Penal, porque la Constitución, Fernando, está redactada en el lenguaje de un código que hoy está derogado, el Código de Procedimientos Penales del 40. Yo, que no soy penalista, lo conozco. Y el nuevo Código Procesal Penal introduce una figura que es totalmente distinta, que es la investigación preparatoria a cargo del fiscal. Eso incluso está regulado en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, no es algo extraño. Por eso digo, ¿no? Si separo los puntos de vista, en uno desde un punto de vista constitucional y legal, yo veo que hay un notorio conflicto de interés, y por otro hay algo que ocurre en la práctica y que nadie se ha quejado justamente porque es legal. Ahora, el conflicto de interés en realidad sería bien grave si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acoge rápidamente esta denuncia y nombra a un ponente para que haga el informe, y finalmente resulta siendo acusatorio contra la fiscal suprema Adela Espinosa. Ahí estaríamos en un problema tal vez más serio que aquel lío con la Junta Nacional de Justicia. Técnicamente, a mí me parece que hasta habría un fraude a la Constitución o un fraude a la ley. ¿Qué es el fraude a la ley? El fraude a la ley es un principio que incluso es constitucional implícito, reconocido en la jurisprudencia del tribunal, en el que tú usas una figura legal para poderle sacar la vuelta a otra. Por eso se llama fraude a la ley. ¿Cuál sería aquí el fraude? Yo uso una atribución que tengo de denunciar constitucionalmente por infracción a la Constitución para poder sortear otro espacio. ¿Cuál? El ser investigado y jalarte al investigador a mi fuero. Entonces veo un problema de conflicto de interés y veo un problema de fraude a la ley o fraude a la Constitución, que es una discusión que también está en la reciente votación para, por ejemplo, cuando han sancionado a la doctora Tello y al doctor Aldo Bajes, en donde yo también noto un claro fraude a la ley, porque el modelo
está diseñado para que tú tengas una parte de acusadores y otra de deliberadores y juzgadores. Esa es la lógica por la cual la Constitución te dice que está excluida la comisión permanente independientemente de quién vota o no. Entonces, esas disquisiciones de, no, pero yo soy de la comisión permanente, pero no voté y entonces puedo votar acá, para mí es además un fraude a la ley, porque justamente usas una figura en el sentido de son mis atribuciones como parlamentario, pero me salgo del molde justamente para sortearlo y conseguir votos. Entonces, también me salió a responder, pero eso se ha hecho en el Parlamento. Sí, pues, pero que se haya hecho no significa que sea constitucional. Muchas prácticas se están institucionalizando, se están volviendo tradición y hay que cuidar eso. Y en los espacios políticos, en la política, no hay casualidades. No hay casualidades y la política está judicializada y la justicia está politizada. Muchas gracias, gracias, doctor Luciano López.